En nuestro estudio de Iglesia y Sociedad estamos llegando al final y ahora es nuestro último tema. Y el tema es Iglesia y Cultura. Estamos llegando al final y ese será nuestro último, así terminaremos este estudio. Bueno, Iglesia y Cultura, un tema de interés, un tema que ha sido estudiado. Bueno, recientemente, en realidad es como una reflexión teológica reciente en el mundo, en el mundo teológico, en el mundo evangélico, en general. Con reciente a que nos referimos, bueno, siglo XX, siglo XX. Y voy a hacer uso de un libro clásico que se escribió a mediados del siglo XX. De hecho, en el año 1951 se publicó por primera vez el libro Cristo y la Cultura. Si lo pueden ver ahí, Cristo y la Cultura, de Richard Niebuhr, un teólogo norteamericano que exploró este tema. Y él lo que hizo fue dividir su análisis en varios aspectos, relacionando a Jesús y la cultura de diferentes maneras. Primero habla de Cristo en contra de la cultura, lo que diríamos la contracultura. Luego habla del Cristo de la cultura, el Cristo como más identificado con la cultura, pensando en su tiempo y en lo de hoy también. Luego otra relación es Cristo por encima de la cultura. Es un desafío que Niebuhr hace a su propia cultura norteamericana de mediados del siglo XX, en que la cultura norteamericana pues se veía más y más influyente. Luego habla de Cristo y la cultura en paradoja, esas contradicciones o esas aparentes contradicciones en las que se encuentra el Evangelio y la cultura, ¿no? Y luego lo último es Cristo transformador de la cultura, que es como el clímax de su estudio. Bueno, eso es un acercamiento de Niebuhr. Más adelante, un poco años más tarde, de hecho un par de décadas después, John Stott, el famoso teólogo británico, escribe un libro sobre el Sermón del Monte que le llamó Contracultura Cristiana. Y para él el Sermón del Monte es eso, contracultura cristiana, valores que van en contra de los valores de la cultura. Tanto Niebuhr como Stott están escribiéndole a la cultura occidental, norteamericana y europea principalmente. Y cuando piensan en cultura, piensan en esa cultura en particular. Y claro, los principios nos sirven a todos. Luego hay un tercer acercamiento que viene de los anabautistas. Los anabautistas nacieron contraculturalmente allá en el siglo XVI, en tiempos de la Reforma. Nacieron como resistiendo, incluso oponiéndose o rechazando cosas de la cultura, incluso cultura de los países reformados, digamos, con la influencia ya de la Reforma protestante. Y han trabajado mucho ese tema, y sus autores son conocidos por eso. Y hay un libro que se llama El Reino al Revés, escrito por un anabautista, que presenta precisamente los valores del reino, contrarios o cuestionando y desafiando los valores de la cultura, especialmente la cultura norteamericana contemporánea. Pero bueno, eso es como una referencia de la discusión o de la reflexión teológica reciente. Hoy estamos acercándonos de una forma, diríamos, un poco más posmoderna, un acercamiento algo distinto, que viene también de un autor. Yo estoy usando las figuras de un autor norteamericano, que escribe un libro, The Making of Culture, haciendo cultura. Y ese autor nos presenta 5 relaciones entre la iglesia y la cultura. Una relación es de condena.
condenar cultura. Otra relación es criticar cultura, y no es lo mismo condenar que criticar. Una tercera es consumir cultura, y veremos algo del asunto. Otro es copiar cultura, el cuarto aspecto, copiar cultura. Y el último es crear cultura. Ahí están las 5 relaciones. Con 5C, fácil que se nos quede: condenar, criticar, consumir, copiar y crear cultura. Bueno, vamos a empezar por lo primero, la condena. Condenando la cultura. Y vamos a hablar primero de ejemplos bíblicos, y solo voy a hacer referencia, no nos vamos a detener en estudiar cada ejemplo de manera así específica y detallada. Hay 4 ejemplos bíblicos, 3 vienen de la enseñanza de Jesús y el cuarto viene del libro de Apocalipsis, del capítulo 3. Empezamos con el Sermón del Monte, haciendo eco de las palabras de Stott contra cultura cristiana. El Sermón del Monte condena la cultura de aquel tiempo, de la época de Jesús y de todos los tiempos, presentando valores que resaltan, bueno, lo que la ley enseñaba, lo profundo de la ley, no lo superficial de la ley. Y ahí va condenando muchas cuestiones, ¿no? La cuestión de las relaciones con las personas, el tema de los conflictos personales, el tema del trato, el tema de los enemigos, cómo se tratan a los enemigos, lo que enseña Jesús, lo que enseña la ley, lo que enseñaba la cultura de la época, la cuestión del valor de la palabra, por ejemplo, el sí sea sí, el no sea no, cómo es que la palabra se devalúa en las culturas y cómo es que Jesús enseña el valor de la palabra, temas de las prácticas religiosas. La cultura religiosa de la época de Jesús era apariencia, ¿no? Los fariseos tenían motivaciones equivocadas. Jesús va y condena eso. El tema de las finanzas, y señalando dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Realmente es una condena de la cultura de aquel tiempo y la cultura de nuestro tiempo. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que Jesús enseña sobre el tema del liderazgo. Allá en Lucas 22 y en otros textos de los evangelios, pero en Lucas 22, cuando los discípulos están peleando por quién será el mayor en el reino de los cielos, Jesús les da la enseñanza, ¿no? Y presenta la historia o la realidad del mundo político de la época. Los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones y se hacen sus señores y luego se presentan como benefactores, pero no será así entre vosotros. Eso es una condena directa de ese mundo del liderazgo político, pues, de la época, como que describe lo que hoy está pasando igual. Y luego enseña qué es lo que los discípulos deben hacer. El que sea el mayor tiene que ser el menor, y el que es el primero tiene que ser el que sirve. Entonces le da vuelta al concepto del liderazgo. El liderazgo no es el que manda, el liderazgo es el que sirve. Y ahí hay una condena de la cultura de aquella época y de la cultura de todas las épocas sobre el tema del liderazgo. Algo similar sucede con el mundo del liderazgo religioso en particular en Mateo 23. Mateo 23 es una condena del liderazgo religioso de la época de Jesús. Jesús condena a los fariseos, a los escribas y fariseos, y hay todo el capítulo es una condena. Hay juicios por una variedad de cosas que se mencionan ahí, y incluye motivaciones, incluye acciones, incluye enseñanzas, pero vamos a hablar de eso un poquito más porque tiene que ver con el otro asunto. Cuando Jesús empieza a hablar de ellos, que buscan
reconocimiento, buscan privilegios, buscan ser vistos por los demás y ser reconocidos, parte de la cultura del mundo del liderazgo religioso. Y Apocalipsis 3, el último de estos ejemplos, es la lista de las iglesias a las que se les escribe las cartas ahí en ese pasaje de Apocalipsis. En todas las iglesias hay una referencia a por qué las iglesias son elogiadas y por qué son, digamos, condenadas o son señaladas. Y esas cosas tienen que ver con la fe por un lado y la fidelidad, y el juicio viene por el lado de la cultura, la acomodación a la cultura, la manera en que van relacionándose con el mundo a su alrededor, y hay una condena. En todos los casos hay una condena. Bueno, hay un par de iglesias a las que no se les condena, solo son elogiadas, pero la mayoría tienen una condena, y mucha de esa condena tiene que ver con su relación con la cultura de aquella época, y hablando de la cultura del tiempo de hoy. Vamos a dejar ahí porque esto nos va a llevar mucho tiempo, así que ahí culmino este primer video de este tema y seguiremos con las otras cosas después.